muchas gracias a todos los asistentes, a todas las asistentes. Bienvenidas y bienvenidos a este intelectual y su memoria, que hoy tiene, pues, es doblemente especial porque contamos con un intelectual enormemente interesante como es Jesús Maraña, al que le agradezco pues que la invitación, que aceptara la invitación que se le hizo por parte de la Facultad de Filosofía y Letras, y que ahora será presentado por el señor decano. Y también es especial porque este ciclo, esta conferencia del intelectual y su memoria se inserta dentro de estas actividades que estamos organizando con motivo del patrón de nuestra facultad. Así que espero que sea, pues, del interés y del agrado de todos los asistentes la intervención de Jesús Maraña. Voy a ceder en primer lugar la palabra a mi querida colega y amiga, la vicedecana de Actividades Culturales y de Investigación, Ana Gallego. Muchísimas gracias, señora vicerrectora. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestro ciclo propio, El intelectual y su memoria, que en esta ocasión pues también coincide con la celebración del día de nuestro patrón, hoy 26 de abril, San Isidoro de Sevilla. Mis primeras palabras van dirigidas a nuestra queridísima vicerrectora, a quien quiero agradecer especialmente que nos acompañe hoy en la mesa, y también al director de la Feria del Libro, Anani Castañeda, que nos ha brindado la oportunidad de hacer partícipes de la entrevista de un intelectual tan sobresaliente como Jesús Maraña a nuestro centro, que ganaremos para siempre en nuestra memoria. Gracias también a ti, Jesús, por haber aceptado la invitación a participar en este ciclo y por tu generosidad. Para el decanato de esta facultad, que duda cabe, es un privilegio y un honor contar con tu presencia. No me voy a extender mucho en esta presentación, simplemente quisiera volver a llamar la atención sobre el valor que cobra este ciclo propio de la Facultad de Filosofía y Letras en nuestros días, a tenor del formato que lo define, el diálogo, la entrevista como forma de hacer un recorrido por el trabajo de toda una vida intelectual. La entrevista es un género muy conocido, un instrumento de trabajo fundamental para los humanistas. Pero en el resto de los campos del conocimiento y de la vida social, este formato ha alcanzado una notoriedad irrefutable en la actualidad, convirtiéndose en uno de los discursos dominantes en el ámbito cultural, político y mediático. Basta pensar, por ejemplo, en las entrevistas de La Sexta Noche o El Objetivo. Su atractivo radica en que se trata de una forma dialógica anclada en la inmediatez de la palabra dicha, en directo, espontánea y auténtica, y en su poder de brindar un retrato fiel, como dice Arfuch, de personajes conocidos que tienen visibilidad, como en el caso de Maraña, y gozan de un capital simbólico, atractivo y de interés para el público. Pero hoy me gustaría recordar que esta práctica es prevalente en los medios de comunicación desde el siglo XIX, y que nació ligada al afianzamiento del capitalismo y a la legitimación del ámbito de lo público como medio de construcción del espacio biográfico y difusión de la obra de los entrevistados, ocupando un lugar secundario para el público académico y la crítica cultural. Entonces tendríamos que preguntarnos el porqué de este interés inusitado por la entrevista en las últimas décadas. ¿Qué líneas interpretativas traza este formato en la valoración del estatuto de un personaje entrevistado, más allá de una lectura de su obra, o sea, de su papel en la sociedad, al socaire de la imagen pública de dicho intelectual? Tal vez se deba a que durante la entrevista se produce un deslizamiento de la persona Jesús Maraña al personaje Jesús Maraña, es decir, a la construcción ficcional que supone toda aparición pública y, por tanto, a una lógica narrativa de una vida y de una obra que no habríamos de pasar por alto. Y esto es lo que me parece personalmente más interesante, concebir la entrevista no solo como clave para descifrar la memoria y el ideario de una figura intelectual o como una fuente biográfica, sino como un género narrativo en sí mismo, en el que se despliegan estrategias y sentidos que proyectan una determinada imagen, es decir, una manera de ser leído. Por esta razón habríamos de atender ahora no solo al contenido de la respuesta de Jesús Maraña, sino a cómo lo hace, cómo se narra, leer el relato que articula para autorrepresentarse a través de su pensamiento crítico y de su experiencia periodística. Además, la entrevista hace inteligibles relaciones que no existen en otro lugar, causalidades, hallazgos e interpretaciones que enriquecen de otra manera el fundamento de las prácticas de las ciencias humanas y sociales,
así como las posiciones intelectuales que tienen como autores los entrevistados. Disfrutemos, pues, de esas otras otredades y ficciones. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Tiene a continuación la palabra el señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras, el profesor José Antonio Pérez Tapias, que nos va a presentar al intelectual que nos acompaña hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, vicerrectora. Buenos días a todos, compañeros y compañeras, amigas y amigos. Muchas gracias, vicerrectora, por acompañarnos en este acto y presidirlo. En nombre de la rectora, la profesora Pilar Aranda, que no puede estar hoy aquí por razones académicas, está de viaje, y siendo también un acto tan relevante como es lo que corresponde a las festividades del patrón, es de especial relieve. Y por ello mismo, que tú representes aquí a la rectora hoy, siendo además compañera nuestra del Departamento de Historia Contemporánea, pues es un motivo también de satisfacción. Muchas gracias, profesora Ana Gallego, vicedecana de Actividades Culturales, por desentrañar los entresijos de la entrevista, por poner de relieve el largo recorrido y lo que ha significado este ciclo del intelectual y su memoria, en muchos casos la intelectual y su memoria, y también, bueno, por todo el trabajo que supone siempre llegar a este momento cuando todo lo que ha significado de organización, contactos y relaciones previas, en este caso con la misma organización de la Feria del Libro de Granada, pues permite que tengamos aquí entre nosotros a Jesús Maraña. Jesús Maraña es nuestro invitado, es sumamente gratificante para mí como decano y para todos nosotros y todas nosotras tenerlo en nuestra facultad y hacer una entrevista en este ciclo del intelectual y su memoria, porque es sin duda un intelectual relevante en el panorama español actual. Es periodista, todos lo sabemos. Cuando anunciábamos ayer en las redes este acto, algunos enseguida comentarios que pusieron: es uno de los pocos periodistas serios que hay en España. Es serio. Lo de pocos, muchos, lo dejo a vuestra consideración, pero ciertamente en lo que a Jesús se refiere es muy serio. Y ahora mismo algunos, cuando lo recibimos aquí, se lo ibais comentando también y mostrándole así nuestra estima y nuestro afecto desde la distancia cuando le vemos en la pantalla de la televisión, en programas de mucho seguimiento mediático, pero donde no es fácil estar desempeñando un papel a la altura en que lo desempeña Jesús. Y bien, lo que le leemos prácticamente a diario en Infolibre, del periódico digital del que es director, y lo que les hemos seguido desde mucho tiempo atrás. He trabajado en revistas como Tiempo, Interview, bueno, estuvo también al frente de Público en los años en que el diario Público, en el que pusimos tantas expectativas, fue diario publicado en papel, luego ha quedado también en edición digital. Si no recuerdo mal, empezaste también en Informaciones, aquel periódico mítico que los que tenemos canas recordamos, porque tuvo un importante papel todavía en la dictadura, etcétera. Y bueno, pues es uno de los mejores egresados de la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense, ¿verdad? Y también vamos a empezar hablando de eso, del mundo universitario, ya que él está aquí en esta Universidad de Granada, que conoce bien, porque tiene buenos amigos. Aquí estáis algunos y algunas de vosotras que tenéis una relación también especial con él. Hay que decir que no nos puede acompañar porque tenía otros compromisos nuestro compañero, el profesor Luis García Montero, que es no solo colaborador asiduo en Infolibre, sino, en fin, amigo personal también de Jesús. Por todos estos motivos y muchos más que se podía mencionar, para nosotros, como digo, es una gran satisfacción tenerte aquí, Jesús. Y en el tiempo que tenemos disponible, y queremos dejar tiempo también para que intervengáis quienes estáis en este acto participando en él, vamos a hablar de muchas cosas, pero también queremos empezar hablando de la universidad, que está en unos momentos, bueno, podemos decir complicados por muchas razones: cambio de planes, nuevos proyectos, nuevas formas de organizarse la actividad universitaria, pero en tiempos recientes, pues una universidad
pública impactada por lo que todos sabemos, lo que ha significado el caso Cifuentes. Y por ahí quizá vayamos a empezar. Y lo que quería preguntarte, en fin, siendo decano y teniendo este acto un día como hoy, es ¿cómo ves la universidad pública? ¿Cómo valoras lo que ha significado, no ya, en fin, los elementos que rodeen a la figura tan deteriorada de la que ha sido presidente de Madrid, sino lo que ha significado el caso Cifuentes políticamente y para la universidad? Desde tu observatorio, creo que para empezar sería una buena reflexión. Bueno, pues déjame, José Antonio, primero que os dé las gracias por la invitación, gracias a la vicerrectora y a Ana por estar presentes en el acto. Y después, además de tan generosa presentación tuya, yo, si me callara y saliera corriendo, pues no me arriesgaría a decepcionar a nadie, ¿no? Para mí es que es un privilegio estar aquí. Comentaba esta mañana José Antonio que yo voy con mucha frecuencia a universidades, a facultades donde me invitan, pero normalmente son las de periodismo o comunicación o derecho, porque hay muchas materias de actualidad o de polémica que tienen que ver con esto. Pero yo creo, si no recuerdo mal, que es la primera vez que estoy en una facultad de Filosofía y Letras y que estoy con una persona, José Antonio Pérez Tapias, a la que yo vengo siguiendo y admirando desde hace muchos años. Y porque no es una devolución del generosísimo elogio que has hecho de mi oficio, porque yo lo sigo considerando al periodismo un oficio, pero tengo que decir que eres uno de los políticos más honestos y lúcidos que yo he conocido en esa trayectoria mía, ¿no? En lo que has hecho y cómo lo has hecho y en los pasos que has dado, ¿no? Con lo cual, como vivimos los tiempos que vivimos, ¿no? Tengo que decirlo y por lo tanto agradecer que hayas contado conmigo y me hayas invitado a compartir esta conversación, ¿no? Tengo otro problemilla, y es que yo estoy acostumbrado a estar en el lado contrario, a preguntar yo, a entrevistar yo. Entonces me siento un poco extraño en este papel. Vamos a empezar por la señora Cifuentes. Entonces, a ver, lo primero es que cuando surge el asunto, cuando los compañeros del diario.es desvelan las primeras informaciones, una vez más, no es la primera, pero nos encontramos, yo creo que los periodistas y la ciudadanía, con la primera sorpresa de lo que es la reacción al asunto, ¿no? Es decir, uno se ve sorprendido en una cosa extraña que hasta ese momento mucha gente desconoce cómo funciona, el tema de los máster y las exigencias que tiene, los filtros o los rigores que hay que pasar para obtenerlo, pero sin embargo es un tema que dentro de que no se conozca la mecánica concreta, sí que afecta directamente y desde el minuto uno a, digamos, la ciudadanía de a pie, la gente normal, pues porque es un esfuerzo que cualquier familia, cualquier estudiante y cualquier padre o madre de estudiante sabe lo que significa afrontar un máster, lo que cuesta en todos los sentidos, ¿no? Por lo tanto, es uno de esos temas que la gente escucha los tres primeros titulares y enseguida ya tiene una reacción, un sentimiento y una idea sobre lo que está escuchando, ¿no? De manera que la reacción es inmediata por parte de la gente, por parte del oyente o del lector o del espectador. Y lo que se encuentra en el otro lado, desde el punto de vista de la protagonista de la historia, es la reacción típica que tantas veces hemos vivido cuando un político o una política se le sorprende en un gazapo, en una renuncia, en una mentira, etcétera. Que es la fórmula de primero, esto es una campaña, suele utilizarse eso de una campaña orquestada, aunque haya un solo solista, un saxofón, ¿no? Pero siempre es orquestada. Segundo, negarlo todo, pero además se reacciona con esa prepotencia o esa soberbia de además hacer afirmaciones casi acusatorias y presumiendo de que todo está en orden, en regla, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, es tan pronto, es tan evidente la mentira que eso yo creo que agiganta el problema, lo multiplica, ¿no?
Por lo tanto, se produce inmediatamente las informaciones sobre el asunto en sí, de cómo funciona o ha funcionado ese instituto concreto dentro de una universidad, la Rey Juan Carlos, que ya venía tocada, ya venía salpicada de toda la etapa del anterior rector y del asunto de los plagios y demás. Por lo tanto, se mezclan dos cosas. Por un lado, la acción de una política que yo creo que comete el gran error de su vida en la reacción que tiene después del primer error, que es, obviamente, pues aprovechar un poder que le da su relación con esa universidad y con unos individuos concretos para que le regalen de alguna manera un título, ¿no? Un máster, que ese es el primero de todos. Pero además comete ese segundo, que es mentir descaradamente. Bueno, para mí lo más trascendente de eso, lo más importante, la cuestión de fondo, es que por un lado es inimaginable a mi juicio que alguien reaccione así si no es por que previamente tiene un concepto del ejercicio del poder que es absolutamente patrimonialista, es concebir el poder público como una especie de cortijo privado donde vale todo cuando tú estás ejercitando el poder, ¿no? Y eso sí enlaza con todo lo que ha rodeado al PP de Madrid y de otros sitios, de ese concepto del poder, que es eso, es de un grupo de amigos que unidos por una serie de intereses, y además se va comprobando lo que en parte ya se sabía, que como ocurrió en otros campos, siempre pongo el ejemplo de que hay actuaciones que son clónicas, en este caso, a cómo se actuó con Caja Madrid, ¿no? Con el tema de las cajas de ahorros. Se funcionó de ese mismo modo, de amiguismos, nepotismos, uso de recursos públicos para beneficios privados, etcétera, etcétera. Y si además intentando salpicar si es posible, a todas las corrientes políticas o ideológicas y sindicales, para que eso fuera una especie de blindaje, para que nadie se atreviera a denunciar o a cortar esa corrupción o corruptela, ¿no? Bueno, el daño que se hace, a mi juicio, a la universidad en general, el daño que se hace al respeto que a mí me parece que es imprescindible en democracia, que hay que tener a la universidad pública, a la educación en general, ¿no? Es inmenso, yo creo que eso todavía no lo hemos medido bien. Y me parece muy preocupante también la escasa reacción o la falta de reacción empezando por el ministro de Educación, siguiendo por el secretario de Estado de Universidades, la conferencia de rectores. Me parece que ha habido unos cuantos errores en la forma de asumir o de reaccionar ante esto. Creo que hacía falta menos contemplaciones. Yo sé que estamos hablando de alguna de las partes de esta historia que es muy seria, porque ha habido delitos y por lo tanto actúa la justicia y algunos tendrán que asumir responsabilidades muy serias, ¿no? Pero luego está la otra parte, que es como ocurre con los escándalos de corrupción política. Ya sabemos que está la vía de los tribunales, pero no debería valer eso de que actúen los tribunales. No, hay unas responsabilidades en la primera parte de lo que hablo, políticas, y en este caso las responsabilidades de la institución de la universidad pública, ¿no? Que debe reaccionar y tomar las medidas oportunas, aislar el problema si procede y decir, oiga, diferenciemos lo que es la educación universitaria, el tema de los másteres, y podríamos entrar a fondo en si funcionan lo bien que deben funcionar, qué parte hay de cuestión crematística o de negocio en algunos casos, qué institutos se han fundado con ese objetivo precisamente, más que el objetivo educativo de formación o dirigido a la cuestión laboral posterior, etc. Es muy complejo el asunto, pero sobre todo la gestión me parece que se ha administrado mal en las dos partes, tanto por la protagonista, con un final, y ya termino en ese sentido, con un final que es de vodevil, ¿no? Y con una cuestión que también es preocupante. Yo reconozco que ayer el final de esta historia me resultó, no quiero excederme en los adjetivos, ¿no? Me resultó cutre, me resultó ofensivo en lo personal. Y me preocupa lo siguiente, que cuando un proceso como el que ha ocurrido
termina con que alguien dimite porque un día, hace muchos años, se llevó 2 cremas de un supermercado. El problema es que se pierde el foco de lo importante y en lugar de, como no dimitió por lo que debería haber dimitido hace un mes y pico, al final parece que dimite por eso, cuando lo único que se ha hecho es precipitar el asunto, por un lado, y por otro lado a ella le brinda la oportunidad de decir yo soy la víctima de un ataque personal, verdaderamente de un tipo de periodismo que a mí me parece repugnante y que procede no de la necesidad de una información de servicio público que en democracia es imprescindible, sino de obedecer a intereses de alcantarillas políticas y policiales, que más que periodismo es otra cosa muy diferente. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Bueno, te agradezco tus palabras iniciales y coincido mucho en lo que has dicho acerca de las cuestiones de fondo, más allá de lo que ha aparecido en primer plano en todo este asunto lamentable que enunciamos como el caso Cifuentes. Pero ya que estamos con cuestiones universitarias y estás aquí entre académicos, académicas, alumnado de filosofía y letras, una facultad con mucha solera y no solo por los 40 años en este campus. No quiero desaprovechar la ocasión para preguntarte cómo ves, desde un observatorio que no está tan distante, hablamos de periodismo, ¿no? ¿Cómo ves el panorama de las humanidades en la sociedad actual? Es decir, las humanidades, los que estamos aquí, las defendemos como necesarias, no solo en virtud de lo que reivindicamos como un pensamiento crítico y un conocimiento y unos saberes indispensables para nuestra sociedad, sino, en fin, para recoger también y ir actualizando ese hilo de memoria que transmite una tradición, unas tradiciones. Pero claro, desde fuera, ¿qué ocurre? Pues muchas veces las humanidades son un lujo cultural, como decía el poeta, y los lujos culturales en tiempos de crisis son los primeros que caen con la tijera, o son un elemento ornamental, o son algo muy apetecible como instrumento de manipulación. Los historiadores sabéis mucho de eso. En fin, ¿cómo ves las humanidades? ¿Qué podemos aportar? ¿Qué espera la sociedad de quienes nos dedicamos a esto que en términos generales llamamos humanidades? Bueno, yo asumo de entrada que es un debate muy complicado trasladarlo y colocar los focos donde a mi juicio interesaría, ¿no? Yo no lo analizaría como un problema concreto o una burbuja, sino que el deterioro o la falta de apuesta por las humanidades en los sucesivos cambios que ha habido, los proyectos de educación y demás, creo que hay que incluirlo, hay que integrarlo en el resto de la imposición de un modelo de sociedad y de un modelo político que tiene que ver con el neoliberalismo más duro, con el concepto de ciudadano como cliente, usuario, consumidor, pero no como ciudadano en el sentido clásico de lo que debe caracterizar a un ciudadano. Y por lo tanto no es baladí, es decir, tiene una intencionalidad profunda el provocar el alejamiento, el desprecio o el arrinconamiento de las humanidades, ¿no? Yo siempre, en todo tipo de foros o debates que tan al día estamos en ellos, porque hay causas para que esté presente, sobre la libertad de expresión o el derecho a la información, en lo que estamos, yo creo que claramente sufriendo un deterioro y una regresión, me gusta recordar a 2 profesores, uno ya fallecido, José Luis San Pedro, pero uno muy presente todavía, que es Emilio Lledó, que a su manera los dos han venido a decir, hay más, obviamente más autores de esa reflexión, pero me parece muy contundente y muy gráfica y muy sencilla la que hacían ellos dos, San Pedro y Lledó, cada uno a su manera, que es esa pregunta retórica, por supuesto, de trasladar la reflexión de qué me sirve a mí la libertad de expresión si solo digo imbecilidades, ¿no? Lo que importa es la libertad de pensamiento, lo que importa es fomentar y conseguir el derecho a saber, el conocimiento, los conocimientos suficientes para
de verdad poder ejercer un pensamiento libre, ¿no? La libertad de expresión es un derecho constitucional, el derecho a la información es de los ciudadanos, no de los periodistas, y esos derechos quedan devaluados o no sirven para lo que deben servir si no se fomenta la libertad de pensamiento. Y digo todo esto, obviamente, porque sin una apuesta, sin un cultivo de las humanidades, es muy difícil que haya una libertad de pensamiento como debe ser en democracia y en una sociedad que queramos que avance, que progrese en justicia, en educación, en bienestar en el sentido más amplio y menos mercantilista de la palabra. Es así de fundamental, a mi juicio, la apuesta por las humanidades. Y otra cuestión es que creo que, como en tantas otras batallas, el discurso neoliberal ha conseguido trasladar la cuestión pragmática incluso de la concepción de la educación, ¿no? Y entonces, claro, cuando se traslada a la mayoría social que lo práctico, lo pragmático es todo lo que tenga que ver con las ciencias, con la economía, pero todo eso además con una concepción que siempre es dirigida a que el único éxito en la vida es el éxito mercantil, el éxito, y a costa además de lo que sea, porque por lo menos con un equilibrio con las humanidades tampoco valdría todo a la hora de competir, ¿verdad? Bueno, pues a mí me parece que es una de las flaquezas, de las debilidades o de las renuncias que se han hecho y que nos va a costar mucho, bueno, pues recuperar o defender, pero creo que es una batalla vital en ese sentido. Una batalla, me refiero obviamente a una batalla en el debate público y a la hora de apostar por proyectos también políticos, etcétera, que tengan unas prioridades que a mi juicio en educación deberían estar muy en primer plano las humanidades. Muy bien, muchas gracias. Te reconozco que resulta estimulante lo que dices. ¿Sí? Necesitamos aliados. Siguiendo con el hilo universitario y ahora tirando del ovillo hacia atrás, en esta conversación, porque siento algo parecido pero al revés de lo que tú decías, yo entrevisto y no lo normal a un gran periodista. ¿Por qué estudiaste periodismo? ¿Qué te llevó a la Universidad Complutense, desde León, donde naciste, Valladolid, donde viviste, recalas en Madrid para estudiar periodismo? ¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron a esa elección profesional y en el sentido más profundo de profesión vocacional, a la vista está? Sí, pues tengo que decir que la decisión final fue, tardía, pero fue en tercero de BUP. Yo comentaba antes que me tocó estrenar la EGB y el BUP y tal, ¿no? Yo creo que a mí al periodismo me llevó la literatura, me llevó la afición a la lectura, el disfrute de la lectura, el gusto por la lectura, porque para mí era vivir en otros mundos que no eran el del pueblo de León en el que yo vivía. Me abría muchos más horizontes, ¿no? Porque en realidad soy de una familia numerosa de 7 hermanos, bueno, ya 6, y uno de los hermanos es periodista. Pero la única vez que hablamos de esto, antes de que yo tomara la decisión, lo único que me dijo, ni se te ocurra, ni se te pase por la cabeza. Y yo pertenezco a una generación en la que los padres solían insistir mucho en una familia numerosa solía haber un cura, un militar, algún maestro, y en todo caso el mensaje fundamental era estudiar, era llegar a la universidad con las becas si tenías las notas suficientes y demás, y hacer unas oposiciones. Eso era decir que mi madre, yo cuando empecé a hablar de lo que quería hacer o tal, decía, bueno, pero periodismo, pero antes haz unas oposiciones y luego ya verás qué haces, ¿no? A mí creo que me llevó la literatura y demás, pero tengo que decir que desde León era complicado, entonces solo se podía ir a estudiar periodismo a Bilbao o a Barcelona, o en Madrid. Para obtener plaza de periodismo había que hacer el COU en Madrid, y por eso en tercero de Bulla, a los 16 años, me fui a vivir a Madrid. Pero como había que poner 3 opciones, yo digo que fue al final del todo, porque yo tenía muchas dudas entre periodismo, historia y psicología.
y dudé mucho. Y bueno, finalmente puse periodismo por delante, porque en esa etapa, y estoy hablando, entonces era pues el año 76, y era tal efervescencia la que yo vivía en COU, y en el BUP tuve la suerte de hacerlo en un instituto donde había mucho profesorado joven, muy progresista. Coincidió en el pueblo los curas rojos, lo que se llamaban los curas rojos, que en esa etapa de adolescencia condicionan y marcan mucho las experiencias de tener profesores y profesoras que nos abrían la mente completamente, que nos permitían acceder a libros, discursos, canciones, todo lo que no tenías posibilidad de tener aquí, y además ser activos en lo político ya con 15 y 16 años. Y todo eso me condicionó a la hora de inclinarme al final por tener un papel, digamos, más activo en la realidad que yo vivía. Y eso lo daba más el periodismo que otras materias, que tengo que decir que en algunos momentos de estos 35 años ya de oficio, pues igual que creo que es verdad que es una vocación, es una pasión y no se me ha pasado y he disfrutado mucho, pero también digo que ha habido momentos en que la reflexión era, joder, yo habría sido mucho más feliz como historiador o investigando en historia que con estas batallas diarias a todas horas, con la política y con lo demás. Bueno, la historia se escribe y se vive. Sí, Camus decía aquello de que el periodista es el historiador del día a día, pero a mí me parece eso una gran ambición, porque realmente si ejerciéramos ese papel sería fantástico, pero desgraciadamente, y hablaremos de ello seguro, las condiciones y la realidad y la forma en la que se está enfocando desde hace años la labor del periodismo es mucho más, bueno, pues ruin o más cruda o más distorsionada de la que pretendía Albert Camus, que para mí siempre ha sido un referente intelectual y ético. Bueno, pues ya que tenemos el tema sobre la mesa, no vamos a postergar la cuestión. Desde tu atalaya, con ese recorrido tan fecundo, pasando por distintos medios, en distintas épocas, en distintas etapas sociales y políticas, ¿cómo ves el periodismo en España? No hace falta irnos al mundo mundial, sino cómo lo ves. Y especialmente, ¿cómo piensas que afecta la precariedad en que se encuentra buena parte de la profesión periodística? De lo cual creo que no es consciente la sociedad en su conjunto. A ver, yo creo, para empezar, que hay que distinguir la crisis evidente en la que están los medios, en la que están los modelos de periodismo, de comunicación, etcétera, y lo que es el periodismo per se, porque yo sí creo y defiendo que el periodismo es más necesario que nunca. Es decir, que la primera equivocación fue hace ya bastantes años el pensar que la llegada de la revolución digital, la aparición de Internet, venía a robarnos el papel o la función de los periodistas. Yo en eso procuro ser muy autocrítico, porque creo que por un lado se equivocaron las grandes empresas de comunicación. Yo entonces, esa etapa me pilló en un gran grupo de comunicación, que era en aquel momento el Grupo Z, era junto a Prisa los más potentes o los más influyentes en aquel momento. Y no fue solo en España, en otros países también. Se interpretó la llegada de Internet como una oportunidad de puro negocio, de pelotazo, así de claro. Es decir, eran grupos que tenían un montón de contenidos en papel, revistas, periódicos, etcétera. Aparece Internet y la ecuación que se hace, sobre todo desde los departamentos gerenciales, digamos, es aparece una posibilidad de ofrecer contenidos y multiplicar de manera gigantesca la audiencia, y por tanto se van a multiplicar también los ingresos publicitarios. ¿Qué ocurrió? Que trasladar a Internet esos contenidos por los que las empresas cobraban en los kioscos, trasladarlos en abierto y gratuitamente en Internet, efectivamente multiplicaban las audiencias, pero inmediatamente desvalorizaban los contenidos. Y en segundo lugar, era mentira la ecuación de que eso iba a multiplicar los ingresos publicitarios. Nunca ocurrió, porque como quienes defienden esas cosas saben perfectamente, por la propia ley de oferta y demanda, las tarifas publicitarias en Internet
se fueron a pique inmediatamente. Fue una ecuación letal que consistió en, por un lado, igualar periodismo y comunicación como si fueran la misma cosa, y son muy diferentes. Y segundo, igualar Internet y gratuidad. Esa ecuación, que es letal, la seguimos pagando a día de hoy. Eso por un lado, en cuanto a lo que es la reacción a la revolución tecnológica, digamos. Por otro lado, la crisis económica, la crisis publicitaria, etcétera, va unida a un descrédito continuado de los medios. En ese sentido, yo siempre he apreciado una crisis paralela entre la política, la crisis de la política y la crisis del periodismo. Porque al final el origen de las dos es el mismo, es el descrédito, es la falta de confianza. Es que la gente llega a un momento en que no se fía de los políticos. Estoy hablando, empleando términos generales, que son generales, pero obviamente hay excepciones en todo, ¿no? Pero es verdad que consideran que llega un momento en que los políticos no tienen en sus manos las decisiones que toman, sino que están condicionados por otros poderes económicos, financieros o internacionales, de organismos internacionales, lo que sea. Y con los medios y los periodistas pasa lo mismo. Es decir, llega un momento en que la gente percibe que estamos defendiendo más los intereses de los empresarios, los políticos, los partidos, etcétera, que los de los lectores. Y van alejándose, no se alejan solo porque aparezcan los teléfonos móviles e Internet, se alejan porque no confían. Y esa doble crisis, por un lado la tecnológica, digamos, ¿no?, la de las herramientas, y por otro lado la más profunda, la más preocupante y la más duradera, que es la crisis de credibilidad, conforman un estado del ecosistema mediático que es penoso desde hace muchos años. Esa es precisamente la reflexión que en un momento dado nos lleva a un grupo de periodistas de distintos medios a buscar un modelo y una forma de enfocar esto que parta, por un lado, de la autocrítica, es decir, a ver qué errores hemos cometido los grupos empresariales, pero también los periodistas individualmente. Es decir, se debería haber acabado hace mucho tiempo esa etapa en la que este país funcionaba en ese sentido como una serie de predicadores que por las mañanas decidían lo que debían hacer los políticos y, por otro lado, algunos políticos decidían que los predicadores tenían que seguir lo que ellos decidían. Claro, es una relación malvada y desde el punto de vista democrático muy preocupante y muy peligrosa para que un sistema democrático funcione pues con los equilibrios que tiene que funcionar. El periodismo tiene que vigilar al poder. Y gracias a esas nuevas herramientas, ahora estamos en una etapa en la que además la ciudadanía puede a su vez vigilar al vigilante. Es decir, hoy un medio, y esto yo creo que está ocurriendo con los medios que van surgiendo en lo digital y que vamos intentando demostrar que podemos acertar o equivocarnos, pero que sí somos independientes y buscamos hacer un periodismo riguroso, honesto y demás, además tienes que ser transparente. Es decir, la ciudadanía tiene que comprobar que eres lo que dices que eres. ¿Cuál es el accionariado? ¿De dónde vienen tus ingresos? ¿En qué los gastas? Si tienes trabajadores explotados o no, si hay becarios sin cobrar o cobrando, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que conformar, a mi juicio, una nueva forma de recuperar esa credibilidad perdida y de apostar por lo que yo sí sigo defendiendo, que es, obviamente, la necesidad absoluta de un periodismo que ejerza el papel que tiene que ejercer en democracia, porque si no, la democracia estará coja, evidentemente. Bien, siguiendo con la cuestión del periodismo, ahora como hilo conductor, bueno, cuando te hemos manifestado, me he hecho portavoz de la estima que te tenemos y de considerarte un periodista serio, es porque, digamos, vemos reflejada en tu trabajo, y ya no solo personalmente, sino colectivamente en un medio como el que diriges y otros, bueno, pues que funciona y se mantiene la correlación entre periodismo y verdad. No siempre es así. En este sentido, ¿qué piensas de la posverdad? ¿O qué piensas de
de la producción de fake news. Está a la orden del día. Hay un sector de la profesión que se presta a la construcción de esos falsos relatos, a los que se le llama posverdad, para mantener, en fin, un rótulo, perdón, que los haga presentables, algo así como una mentira socialmente organizada y consentida. En fin. Sí, yo reconozco que cuando se empezó a utilizar, cuando empecé a ver el uso del término posverdad, la primera reacción fue, como tantas otras veces, fue de prevención, ¿no? Es decir, alguien está buscando ya un eufemismo para hacer la trampa de colar un concepto que ya existía y una práctica que ya existía y disfrazarlo de alguna manera que lo hace más comestible, digamos, ¿no? Y yo creo que eso ha ocurrido. Es más, yo tengo que decir que me alarmó mucho cuando vi que la RAE admitía posverdad como palabra en cuestión de unos meses. Yo entiendo la argumentación de la RAE y la respeto, es un término que inmediatamente ha calado, se usa en la calle y tal, y por lo tanto hay que incluirlo en el diccionario y ya se incluyó. Yo, la verdad es que se me venía a la mente inmediatamente de, pues hace 5 siglos que en la calle se usa el término gilipollas y no se dieron tanta prisa para meterlo en el diccionario, ¿no? Eso me preocupaba en el sentido al que quiero referirme, ¿no? Cuando se da el siguiente salto, que es hablar de fake news y de noticias falsas, entonces ya es todavía más preocupante. Ya hay algunos juristas que colaboran con Infolibre y tal, ya hicieron algunos análisis, algunos estudios muy interesantes sobre eso ya del fake news. Recuerdo uno del profesor Joaquín Urías que explicaba, cuidado, porque para empezar son noticias falseadas, no noticias falsas, que no es lo mismo, son falseadas. Es decir, hay una intencionalidad previa de instalar en el conocimiento público, en la opinión pública, determinados hechos manipulados. ¿Esto existía? Ya existía desde siempre. La mentira ha existido siempre, la propaganda ha existido siempre, la manipulación ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora las herramientas son mucho más sofisticadas, la velocidad es infinitamente mayor y por lo tanto la eficacia de los impactos y de cómo se puede calar en una sociedad determinados supuestos hechos, pues es infinitamente más peligrosa también. Y ya el colmo de este asunto me pareció cuando ya escuché a la ministra de Defensa, Cospedal, explicar que había la necesidad de legislar contra las fake news. Claro, yo escuchar a la misma persona que había explicado lo del despido en diferido por simulación explicar que había que legislar contra las fake news, digo, cuidado, porque esto... Y además cuando algún medio importante, algún medio de referencia en este país, un medio de comunicación clásico como es el diario El País, empieza a publicar historias con el mensaje y algunos datos aparentemente técnicamente ciertos, ¿no?, de que la cuestión de Cataluña, o parte de la cuestión del 1 de octubre y de lo que se ha provocado allí, fue intencionadamente instalado y manipulado desde Rusia, y que era todo fake news elaboradas desde Rusia con toda la intención de crear un conflicto en Cataluña. Ahí ya intentamos estudiar eso ya desde un punto de vista que a lo mejor habría que hacerlo también desde el punto de vista psicológico y patológico, pero al menos técnico, ¿no? Y recientemente, en las últimas semanas, han aparecido ya estudios de expertos, además, que han ido explicando, miren ustedes, aquellas informaciones que decían que todo había sido un proceso intencionado a través de bots rusos, etcétera, tiene estas lagunas y errores en los planteamientos que se habían hecho para llegar a esas conclusiones. Entonces, al final de todo, ¿qué es para mí lo más preocupante? Que cuando se habla tanto, se discute tanto sobre las fake news, sobre la posverdad, que es cierto que existen, que han existido siempre y que ahora tienen una eficacia mucho mayor, cuando se instala tanto en el debate público desde los propios poderes mediáticos y políticos, yo inmediatamente sospecho, creo que con bastante fundamento,
que una de las opciones que se manejan es como si todo lo conviertes en fake news, también contaminas como fake news lo que sea una historia documentada, investigada, contrastada y que de verdad hace daño al poder. Cuando todo se considera posible noticia falsa, también las verdaderas quedan contaminadas. Y eso es, a mi juicio, lo más peligroso y contra lo que hay que estar más alerta. Porque luego en esto también se mete todo en la misma coctelera y hay una cosa que está ocurriendo, sobre todo en el terreno digital, que es la llamada guerra del clic, la guerra de las audiencias, del tráfico. Tiene que ver con todo lo demás, es decir, con esa revolución tecnológica, con la caída de los ingresos, con los errores que se han cometido al afrontar esas crisis en el periodismo, etcétera. Y entonces los medios necesitan multiplicar el tráfico, la audiencia, como sea, para generar ingresos publicitarios, aunque las tarifas sean mínimas, ¿no? Entonces, si os fijáis, en cualquier periódico de los supuestamente más serios, cualquier día de la semana, entre las 5 o 6 primeras noticias, al final siempre hay alguna que o bien se refiere a un famoso o a una cuestión que tiene que ver con el sexo o con animales o con una polémica tal o un suceso extraño, ¿no? Porque genera clics, porque genera impactos puntuales y multiplica la audiencia. Lo mismo pasa también con las fake news, con el inconveniente añadido, con el riesgo añadido al que me refería, que me parece el más preocupante, la intencionalidad que hay detrás para seguir conformando, pues es una sociedad que si no está bien informada y no puede distinguir lo cierto, lo contrastado de lo que no lo es, pues realmente está indefensa. Es decir, es imposible practicar en ese sentido la vigilancia que la ciudadanía tiene que tener y la libertad de pensamiento para tomar sus propias decisiones, ¿no? Hago un inciso sobre algo que también me parece muy alarmante. Si os fijáis en los telediarios, porque esto no afecta solo al periodismo digital, ya no hay cadena, no hay telediario que desde el minuto 8 o 10 como máximo ya no sea todo un continuo de sucesos. Todos son sucesos, porque es muy barato de hacer el cubrir ese tipo de acontecimientos, porque genera audiencia y impacto y mueve el morbo que todo ser humano tiene ahí dentro, y algo que también es más preocupante. Eso además refuerza claramente un modelo de Estado autoritario, paternalista, proteccionista, y te hace ir sembrando o meter la semilla de tengo miedo por mí, por mi familia, y necesito modelos que me garanticen muchas pistolas y pocos derechos, por resumirlo de una manera simple, ¿no? Esas cosas que creo que laten en el fondo de las cáscaras de lo que se vende como modas, como es la de las propias fake news, me parece que es lo más preocupante, que detrás o debajo de todo eso subyacen cosas de más fondo. Sí, todas estas cuestiones que salen en nuestra conversación, nuestro coloquio, como tú decías ayer, enseguida me recuerdan a La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord en 1967, un libro de enorme impacto. Debord escribió aquello ante la emergencia de la televisión como el gran medio de comunicación en la sociedad de masas, como se decía entonces. La comunicación ha cambiado mucho, entre otras cosas ya no depende solo ni de la prensa escrita ni de la televisión, internet, las redes, todas esas cosas que no han hecho sino incrementar el espectáculo. La política tiene un componente de representación, y no solo parlamentaria, sino de representación en otro sentido del término. Y no solo reciente, lo del barroco ya sabía mucho de esto. Pero llevándolo a nuestro terreno actual, o trayendo esta cuestión, ¿cómo se resiste al espectáculo? Porque tu papel es admirable, en La Sexta. Es decir, porque un debate con unos componentes de espectacularización. Entonces, claro, yo me imagino, aquí se trata de meter una argumentación no en 140 caracteres, sino en 3 minutos. Y además con otro enfrente con otros parámetros distintos que no tienen nada que ver con la verdad, sino con la posverdad. Y además
pendiente de que no te venga el corte por publicidad. ¿Cómo se apaña uno en ese contexto? A ver, se apaña mal. Y hay días mejores y peores. No se te nota, lo llevas bien. Y sin que salga de aquí, yo hay sábados que si yo veo que llego ya un poquito, digo, hoy puedo perder o no tener capacidad para contar hasta 50. Yo me tomo un sumial antes de entrar, ¿no? Eso ocurre a veces. A ver, tú lo has explicado en esa intervención, en esa introducción, ¿no? Estamos en televisión clarísimamente también en ese tratamiento del espectáculo que se aplica un poco, a veces incluso modelos de tertulias o debates del corazón que tanto éxito tuvieron y siguen teniendo, pero empezaron hace ya unos cuantos años más, se han trasladado a la política, ¿no? Y las nuevas herramientas también han permitido que la política, si es transmitida en directo y con esos elementos que suscitan discusión, morbo, tal, pues funcionan también en la audiencia, ¿no? Yo siempre he querido ver una parte positiva en eso, que es que al final, bueno, pues está la política ahí y hay posibilidades, con muchas dificultades, pero hay posibilidades de argumentar, de intentar aportar unos datos, de confrontar y demás. Yo reconozco que es muy difícil, hay formatos muy difíciles. Además, cuando un formato ya tiene además público, tiene bueno, pues una escenografía, etcétera, que ya es de entrada un poco irritante, que es la de aquí está la izquierda y aquí está la derecha, que ya de entrada, porque muchas veces en los temas que se tocan hay puntos en los que a lo mejor no es tan clara o hay grises en determinados temas, ¿no? Y ya se hace muy difícil, porque es una cosa que a mí me ocurre a veces, ¿no? Te para gente en la calle y te dice, oye, muy bien lo que dijiste el otro día sobre... Y dice, yo no he dicho eso. Yo no dije eso. Pero una cosa que ocurre en ese tipo de formatos es que el espectador te adjudica un determinado perfil, un determinado papel, una determinada posición, y lo que él piensa previamente está por delante y por encima de lo que tú argumentes en ese momento. Yo no me quejo en ese sentido, porque es verdad que yo creo que hay una mayoría de gente que si ve esos programas agradece la calma, agradece que no haya estrépito constantemente, ¿no? Es verdad que el formato lo agradece menos, porque si tú no entras en el punch, probablemente la gente se aburra, teóricamente, ¿no? Pero es verdad que cada uno sirve para lo que sirve. Y luego también es cierto que yo creo que hay que hacer un esfuerzo el mayor posible por no caer en el barro, porque en el barro siempre ganan los que están acostumbrados a desenvolverse en el barro. Y entonces a mí lo que más me irrita de ese asunto no es obviamente la confrontación ideológica, porque me parece que eso es lo que debe ocurrir, lo que debe haber, y es enriquecedor. A mí me molesta cuando dan igual los datos, cuando los datos no importan. Y da igual si esto es agua o es tónica o es... Pues no, es una cosa o es otra. Y por respeto incluso al espectador hay que respetar los datos. Y eso es verdad que me parece que a veces llega a unos puntos de frivolidad y de... que bueno, pues que yo creo que no sé si esa aportación, ese beneficio que me parece que sí tienen el dedicar programas a eso y que no sean exclusivamente los que mandan en prime time, los programas en los que se pelean tres cuñados, pues el problema es que al final los debates políticos también sean de cuñados y eso puede ser un negocio perverso. Sí, vamos a ver. Quería preguntarte sobre una cuestión, a ver también tu opinión, creo que nos puede interesar mucho. Hay libros de estilo, hay códigos, unos escritos, otros no escritos, hay una opinión pública que se va conformando y hay lo políticamente correcto, que se puede manejar con unos criterios, bueno, que se pueden compartir, diríamos, universalmente, al menos como tendencia, y que tienen un sentido, bueno, pues emancipador, corrector de desigualdades, pero también hay ciertos riesgos en torno a lo políticamente correcto, ¿no? De cierta presión, podemos llamar moralizante, o cierto puritanismo, como han planteado desde algunos frentes. Bueno, en general,
¿Influye eso en los medios? ¿Condiciona? ¿Lo ves productivo en el mejor sentido del término? ¿Qué opinión nos puedes transmitir acerca de lo políticamente correcto? Yo reconozco que además en los últimos años, tal como han evolucionado las cosas en lo político y en los debates públicos y demás, yo reconozco que he ido transformando mi visión sobre lo políticamente correcto. No sé todavía si decir a favor de tenerlo mucho más en cuenta y tal, o lo contrario, y me explico. Yo creo que es obvio que vamos claramente polarizando cada vez más las posiciones en los debates políticos y en la actuación política, ¿no? Me preocupa mucho que en asuntos fundamentales, como por ejemplo es el caso de lo que ha ocurrido en Cataluña y lo que sigue ocurriendo y la crisis constitucional que se ha provocado, se desprecia olímpicamente cualquier posición que no esté en uno de los dos polos, ¿verdad? Además se la tacha de equidistancia. Uno siempre había pensado que la equidistancia consiste en intentar quedar bien con las dos partes enfrentadas. Cuando mantener unas posiciones determinadas te garantiza que te van a atizar desde las dos partes enfrentadas, me parece a mí que no debería calificarse como equidistancia. Puede calificar de muchas maneras, pero no como equidistancia. Con lo políticamente correcto ocurre una parte que pongo otro ejemplo muy preocupante para mí. Los ataques que se están produciendo a la libertad de expresión. Se está condenando, primero acusando y después condenando a raperos, tuiteros, tuiteras, algunas cabeceras satíricas de humor como Revista Mongolia o El Jueves, acusando de enaltecimiento del terrorismo, ofensas a las creencias religiosas. Son interpretaciones, obviamente, de algunos artículos del Código Penal, que ese Código Penal permite hacer esas interpretaciones y ejercerlas. A mi juicio se ha llegado a un punto en que esto se está penalizando y calificando delitos de opinión, que no deberían existir en una democracia sólida. Porque claramente hay una prevalencia de la libertad de expresión y además ninguno de esos casos que todos conocemos han incitado directamente a la violencia en ningún caso. Y sin embargo está ocurriendo eso. Lo digo por lo siguiente. Claro, la fortaleza de una democracia y el ejercicio del respeto a la libertad de expresión, donde se comprueba y hay que aplicarlo, es en los límites. Es donde se pone en entredicho lo políticamente correcto. No está eso para aplicarlo a las cosas de sentido común o a las cosas que no causan el menor problema ni ofenden a nadie. No, donde se demuestra si somos una democracia sólida y si los derechos individuales y colectivos se respetan, es en cosas que nos pueden ofender. En chistes que a mí me pueden resultar ofensivos o de muy mal gusto, en afirmaciones o tuits o portadas que me parecen disparatadas, pero que no se pueden penalizar, no se deben penalizar. Así que llega un momento en que, claro, uno está en ese debate con uno mismo entre la necesidad de reposar, de calmar, de defender lo políticamente correcto para suavizar a los extremos y al mismo tiempo diciendo, pero bueno, es que si nos conformamos con cada retroceso que se produce, ¿dónde está el límite? O al final resulta que solo vamos a poder defender lo políticamente correcto. Y entonces estaremos renunciando a una democracia de calidad. Entonces ese debate para mí ahora mismo está muy presente, muy permanente y que hay que estar absolutamente vigilantes ante esto. Sí, la ley Mordaza es un peligro público. Totalmente, claro. Pero viendo el papel de los medios en otro terreno,
Quiero preguntarte sobre los sondeos de intención de voto, por ejemplo. Rara es la semana en que no aparece alguno, incluso a veces con más frecuencia. Lo cual, claro, es también una manera de incidir desde el ámbito mediático en las dinámicas políticas, ¿no? ¿Piensas que la política española, no solo española, pero aquí por especiales circunstancias, está muy condicionada por lo que llamamos electoralismo, que además a veces es un flaco servicio a lo que se espera de los procesos democráticos de elecciones? Porque claro, origina un inmediatismo en las respuestas, unas actitudes timoratas y miedosas en los partidos, no se atreven a defender posiciones políticas pensando en lo que puede reaccionar. Entonces, incluso eso provoca un ahormar las posiciones políticas en un totum revolutum, ¿no? Por temor a no salirse del molde electoralista. Sí, sí. Creo que viene de hace unos cuantos años ya, es decir, que hace tiempo que entramos en esa especie de bucle que es muy preocupante. Una parte tiene relación con algunas cosas que ya hemos tocado, ¿no? Que es la realidad de que hemos cambiado totalmente los circuitos informativos, la forma de recibir información, de relacionarnos y los impactos, la velocidad a la que se produce, etcétera, ¿no? Los códigos que se manejan. Y todo eso claramente está en la política también. Hay una reflexión que, por ejemplo, Daniel Innerarity en sus ensayos, yo creo que la hace permanentemente, es eso de que esto no tiene arreglo mientras los partidos estén absolutamente volcados en las siguientes elecciones y no en las siguientes generaciones, ¿no? Y esto es así permanentemente, pero además con unas herramientas que antes no se tenían. Y una de ellas es verdad que es las encuestas y sondeos de opinión, que, como todos sabemos, primero, si son y tienen la suficiente base técnica, están bien hechas, con un número suficiente de muestras, etcétera, etcétera, pueden ayudar a conocer tendencias sociales, obviamente. Por eso siempre la referencia del CIS, simplemente por su capacidad y tamaño de muestreos, etcétera, pues tiene mucha más solvencia en las tendencias. Pero es que el problema es que los sondeos y encuestas se han reconvertido en un instrumento de electoralismo puro, porque sí es verdad que inciden en la psicología política, en el posicionamiento de la gente ante una situación. Esto ya se vio perfectamente, a mi juicio, en los periodos de 2014, 2015 y 2016. Hubo casos realmente, no iba a decir escandalosos, pero que son a la vez de estudio político, sociológico, ¿no? Uno de los ejemplos. A finales de 2014, todas las encuestas, incluido el CIS, situaban a Podemos en primer lugar en intención de voto. En diciembre de 2014, Ciudadanos ni siquiera aparecía. Era un partido prácticamente catalán. En enero, es decir, en un mes, la encuesta, por ejemplo, de Metroscopia, de repente aparece Ciudadanos en cuarto lugar y Albert Rivera en primer lugar, como líder, en valoración de líder. En un solo mes de diferencia. Ahí se produce el lanzamiento de Ciudadanos durante los meses siguientes como una opción fuera ya de Cataluña y a nivel estatal. Y se van produciendo sucesivas encuestas que van desnivelando lo que hasta ese momento, hasta diciembre de 2014, era un paisaje que venía, bueno, pues digamos, construyéndose sociológicamente desde el 15M, los resultados de las europeas, la abdicación, toda la fundación de Podemos, todo lo demás. Yo creo que no hay duda de que se utilizaron por parte de varios grupos mediáticos y partidos políticos, y además iba aderezado por mensajes y pronunciamientos de poderes económicos y financieros, iba calando hay que construir una opción que sea, digamos, el Podemos conservador, Podemos de la derecha.
Y esto fue abiertamente así, ¿no? Hay un caso que se produjo en tu partido, en el PSOE, que a mí me pareció también muy curioso desde este punto de vista. Cuando Pedro Sánchez decidió liquidar a Tomás Gómez en Madrid, al líder del PSN. Claro, primero, durante unos días, el diario El País fue publicando sospechas de escándalo de corrupción que podía salpicar a Tomás Gómez, un asunto del tranvía de Navalcarnero, sí. Primero eso. Luego se produce el cese de toda la dirección del PSM, incluyendo a Tomás Gómez, y el mismo día, en cuestión de horas, se hace una encuesta que saca El País que dice que la mayoría de los madrileños están de acuerdo con el relevo de Tomás Gómez, pero además creen que las opciones del Partido Socialista suben no sé cuántos puntos. Claro, en cuestión de horas, que realmente cualquier empresa demoscópica seria, pero si no conocen la noticia todavía, la mayoría de los madrileños, ¿cómo van a ya estar posicionados? Era absolutamente disparatado. Y de esos ejemplos ha habido unos cuantos en los últimos 2 o 3 años. El fondo del asunto, el que tú has apuntado, yo creo que se están tomando desde hace tiempo decisiones políticas permanentemente que tienen mucho más que ver con el arañar unos votos al competidor de turno, pues estamos ya en un paisaje que viene a ser cuatripartito en distintos grados y de competencias muy directas en un bloque y en otro, y que además tienen que ver con los temas que se ponen en primer plano en los focos mediáticos y en las redes sociales, etcétera, a veces incluso sin ser provocados por los propios partidos. Y eso lleva a cambios de posicionamiento en unos más que en otros, que a mi juicio, si hablamos de política en serio, son alarmantes. O sea, los cambios de posición que ha habido en el tema de la prisión permanente revisable, en el tema de las pensiones. Bueno, esto lo tenemos de ayer, es decir, hasta hace 3 semanas el PP no es que explicara que era contrario a contemplar el IPC como criterio o uno de los criterios para la subida de las pensiones, es que explicaban ellos y los expertos que defienden esas tesis, que es que era imposible, que en términos económicos y de sostenibilidad era imposible tenerlo en cuenta. Bueno, ya está, ya se ha aprobado, ya se va a contemplar otra vez y como mínimo se retrasa lo del factor de sostenibilidad hasta 2020 y tantos. ¿Eso ayuda a recuperar en la política ese crédito perdido y ese prestigio que debería tener? Yo creo que no. Yo creo que la ciudadanía en general, en unos espacios más que en otros, pero en general está deseando encontrar modelos que no dependan de que en cada momento intenten contentar a una parte de la audiencia, por decirlo así, o del electorado, sino que propongan un proyecto que consiga convencer al electorado, el que sea. Y esto hay asuntos en los que me parece muy grave. Uno clarísimo es el tema de Cataluña. ¿Usted le parece bien o mal que se haga casi indefinida la prisión provisional de unos señores acusados de un delito que muchísimos juristas perfectamente respetables consideran imposible de sostener esa acusación? Ya no me refiero al tema final del asunto, que es que con acusar de malversación, si es que hay pruebas, o incluso de desobediencia, la inhabilitación de esos políticos estaría, cuando haya condena, estarían inhabilitados. O sea que desde ese punto de vista no cambiaría el papel de esos dirigentes respecto a lo que venga. Bueno, pues es que estos señores están, por un lado, en la cárcel provisional y sin condena, y yo no he visto en este país una reacción desde el punto de vista político, intelectual, social, que diga, un momento, estando muy lejos de las tesis independentistas, esto es insostenible e impresentable. Y en términos democráticos es muy peligroso. Bueno, pues, ¿por qué no se actúa así? Porque, entre otras cosas, los sondeos les dicen
que sería estrellarse en gran parte del Estado electoralmente. Y esto al final yo creo que es obviamente un perjuicio para la calidad democrática y de todos, y del prestigio de la política, ¿no? Bien, ya que aflora la cuestión del conflicto de Cataluña, que no solo es el conflicto de Cataluña, sino la crisis del Estado, claro, y muy grave. La parálisis política del gobierno pues ha derivado en una judicialización del conflicto que redunda en un bloqueo aún mayor. Aparte de que lo que es ilegal debe juzgarse. Por otra parte, lo que podemos considerar el desvarío mesiánico del independentismo, pues le ha llevado por unos derroteros de los cuales algunos quisieran reconducir el asunto y lo tienen también complicado. Pero en cualquier caso, ve salida a medio plazo, porque a corto plazo parece difícil, pero a medio plazo, al conflicto de Cataluña, crisis del Estado, porque a veces se mira todo como un problema de Cataluña, pero, en fin, me atrevo a formularlo en esos términos. ¿Cómo lo ves? Sí, aunque aquí ya corremos el riesgo de hacer vaticinios que pueden no producirse para nada, ¿no? Que a mí eso procuro huir de ellos porque podemos llevarnos sorpresas constantemente, ¿no? Fíjate, yo creo que va a ser más solucionable a corto plazo, y el problema de fondo es mucho más difícil que se solucione a largo plazo. Me explico. Desde diciembre yo creo que la división en el llamado bloque independentista es clarísima. Y hay una tensión permanente, y ha habido, y eso sí me consta por información, ERC lleva intentando desde diciembre ir a una opción asumible en términos judiciales, una opción, digo, de candidato para formar gobierno en Cataluña, que sea asumible en términos judiciales, de manera que haya un gobierno efectivo, etc. Están en eso, pero está el conflicto entre Puigdemont y su círculo, que representa o quiere representar el legitimismo de la opción independentista, y ERC, que no es que renuncie a sus objetivos independentistas, sino que su cálculo es: hay que ir a una legislatura tranquila, porque es evidente que la vía unilateral, la desobediencia, el saltarse las leyes, si no fuera por algunas acciones desde el Estado que nos han reforzado de inmediato, después del 1 de octubre, los encarcelamientos, etcétera, el independentismo estaría en caída. Esa es la reflexión que hacen, y me parece que en eso aciertan, y ellos prefieren ir a una estrategia en la que el independentismo pase del 47 y pico % en 10 años al 65% o al 58%. Y entonces volverán a intentar, por los cauces que sean, es decir, no renunciar a sus objetivos, pero por esa vía. Lo complica todo, claro, la cuestión de Puigdemont fuera, el tema judicial en marcha, que además está en manos de unos jueces que ya, a través de los autos que han hecho, tienen unas posiciones como las que hemos visto, y unos autos que en algunos de los momentos, a mi juicio, han tenido un contenido claramente político. Que también hay otra reflexión, que es previa, y que la principal responsabilidad, obviamente, es del señor Rajoy y del PP y de Ciudadanos, que es, si una materia que es netamente política la dejas en manos de los jueces exclusivamente, lo que hagan los jueces inevitablemente tendrá un contenido político. Es muy difícil que no lo tenga. De manera que, como ha habido esa renuncia a hacer política, porque era más fácil hacer puro electoralismo en lugar de política con esto, pues nos tiene metidos a medio o largo plazo, que es para mí lo más preocupante, en un callejón de muy difícil salida, si no cambian mucho las posiciones y las estrategias, ¿no? Porque a corto plazo sí creo que si ERC consigue equilibrar el asunto, y después de tantas pruebas habrá un candidato que salga, lo sabremos antes del 22 de mayo, y entonces habrá un gobierno, y eso yo creo que retirará el 155. Un indicio de que ocurre eso es lo que ayer pasó con los presupuestos y el acuerdo del PNV y demás, pues indica que confían que se va a poder retirar el 155, porque ante parte importante de su electorado
sería complicado también para ellos mantener en esos términos la situación catalana. Entonces, a corto plazo puede que entremos en una situación, digamos, de más calma. Otra cuestión es que haya, bueno, vamos a ver qué dice Alemania finalmente sobre la entrega o no de Puigdemont y compañía. Si también rechazara el delito de malversación, Puigdemont se crecería todavía más y entonces podría hasta exigir volver al intento de ser investido o llevar a repetición de elecciones. Todo eso no es descartable, claro. Y desgraciadamente, claro, está absolutamente interferida la política con la vía judicial. Es así, pero porque además se ha hecho así, se ha renunciado a la política conscientemente, ¿no? Sí. Un par de cuestiones que el tiempo apremia. Una es sobre el eje izquierda-derecha, derecha-izquierda, que no se disipa. De las derechas se dice, Errejón ha contribuido a consolidar la fórmula, que están en una competencia virtuosa, aunque vistas las corrupciones y putrefacciones, lo de virtuoso había que ponerlo entre comillas por lo menos. Y las izquierdas están en una competencia viciosa, destructiva. ¿Cómo ves el panorama por derechas e izquierdas? En plural las dos. Sí, yo la apreciación que has hecho de lo del virtuosismo, sí coincido que con las cosas que están ocurriendo vía tribunales y vía de responsabilidad política, ¿no? Bueno, pues esa competencia clarísima entre Ciudadanos y el PP, que yo creo que además es cierto que el PP lo tiene de los nervios, es decir, porque es verdad que sí, que aparte de las dosis de intencionalidad que hemos comentado del uso de los sondeos y encuestas, pero sí hay una tendencia que es bastante lógica en términos sociológicos de que haya llegado un momento en que si una parte del electorado del PP ve que hay una opción que considera aparentemente limpia y que sustituye a la que tiene sin que le varíe mayormente el resto de los códigos que considera prioritarios, pues se plantea ese voto que a lo mejor antes no se planteaba. Y eso sí está ocurriendo. A las derechas les une mucho el dinero, les une mucho los poderes económicos y financieros y todo lo que rodea ese espacio, pues es un pegamento que ayuda mucho mientras que en las izquierdas no ocurre eso, no hay pegamentos que funcionen de esa manera tan pragmática y entonces se necesita unas dosis de confianza mutua que yo creo que no existen todavía, desde luego no existieron a lo largo de 2016, desde las elecciones de diciembre a la nueva investidura de Rajoy, que te voy a contar. Creo que el problema de confianza fue clave en toda esa fase, además de los intereses y las interferencias y todo lo que hubo en todo ese periodo, ¿no? Pero en todo caso, hubo un error por las dos partes. Es decir, Pedro Sánchez apostó con todos los límites que le puso el Comité Federal, todo lo que sabemos, pero evidentemente apostó por la prioridad de pactar con Ciudadanos y creer que podía o bien conseguir que Podemos ya estuviera o en el peor de los casos repetir elecciones y ganar distancia respecto a Podemos. Y Podemos y especialmente Pablo Iglesias y el núcleo de Pablo Iglesias pensó que en la repetición de elecciones había sorpaso. Fue un error doble en los dos, como demostraron los resultados. Y de hecho, a mí me parece muy interesante, yo en el libro que hice el año pasado es una parte que creo que, como hay testimonios además de los protagonistas, de conversaciones con Pedro, con Errejón, con Pablo, con Carolina Vescansa, con los principales actores, digamos, de todo esto, es muy interesante cómo nada más producirse las elecciones de junio, lo que ocurre paralelamente en el PSOE y en Podemos. En el PSOE arranca el verano y la sensación general es que Pedro se va de vacaciones habiendo decidido casi la abstención o trasladando y encargando documentos, porque ha habido además algunos miembros de su equipo como Jordi Sevilla que lo han contado también y han publicado documentos que les encargó Pedro sobre la abstención y la argumentación de eso. Y paralelamente, además, el mismo día de junio
hay un Consejo Ciudadano de Podemos donde Errejón, por un lado, Carolina Vescansa por otro y Pablo Iglesias por otro, hacen un análisis cada uno de ellos de lo que ha ocurrido desde las elecciones de diciembre al resultado de junio, en el que se ven perfectamente las diferencias de análisis y de proyecto que luego se reflejaron en Vistalegre y en la confrontación de Vistalegre. Están ahí el contenido de todo eso. ¿Qué ha pasado aquí? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Y cuál ha sido el resultado? Luego pasó lo que pasó. Y luego, a mediados de agosto, Pedro llega por distintos motivos a la conclusión de que, y es un argumento en ese momento también respetable, que es lo que quieren otros es que yo me abstenga, me coma el marrón y luego liquidarme. Y por lo tanto no va a ser así. Que la prioridad fuera el Gobierno de España o la continuidad en la Secretaría General es otro tema. Pero lo que ocurrió fue eso. En todo caso, una absoluta desconfianza. Por lo tanto, yo no sé si hay que llamarlo competencia virtuosa o colaboración práctica o como queramos. Pero lo que yo desde luego sí, iba a decir intuyo, pero además es que por donde voy, por la relación también con los lectores y socios y socias de Infolibre, porque es un medio que, como reclama la participación de los lectores y de los socios para que el medio se sostenga, hay un diálogo permanente y una confrontación y un debate permanente. Y el espectro que tenemos, en su mayoría, es de todo el espacio de la izquierda o las izquierdas, ¿no? Desde el PSOE hasta Izquierda Unida o anticapitalistas, o todo ese espectro, ¿no? Lo que sí percibo, y por donde voy, a los actos que me llaman y demás, hay una necesidad en todo ese espacio, hay una reclamación permanente de, oiga, ¿pueden ustedes establecer unas prioridades que nos interesen a la ciudadanía y colocarlas por delante y sumar? Y sumar. Yo creo que es una reclamación absolutamente extendida. Sé que eso, articularlo políticamente, es muy difícil, pero me preocupa mucho que al menos no se tenga la visión de, si no se hace, es posible que unido al factor Cataluña nos enfrentemos a 20 o 30 años de conservadurismo de plomo. Y eso es un error, me parece, de análisis político a medio o largo plazo y de responsabilidad, además, porque en algún momento también tendrán que asumir responsabilidades quienes estén más preocupados por las batallitas de poder interno que por plantear un proyecto de país a la ciudadanía. Para terminar, habría otras muchas cuestiones, pero no hay que agotar la conversación. Hay algunos vectores, digamos, de resistencia a ese conservadurismo. Uno de ellos es el movimiento feminista. El 8 de marzo fue un éxito de convocatoria. A algunos les pilló de improviso. Tuvo una gestación muy trabajada, ciertamente. Algunos medios contribuisteis a ello y personas muy señaladas. ¿Cómo ves el futuro? Donde el movimiento feminista puede ser especialmente relevante, ¿no?, para esa reconstrucción social, política, etcétera. Pues yo tengo que decir además que por algunas de las cuestiones y otras, pero algunas de las que ya hemos hablado y han salido, creo que como mucha gente, yo tengo cierto escepticismo con la capacidad de ejecutar o de afrontar un cambio desde los principales partidos políticos. Y sin embargo tengo una esperanza enorme en la fuerza de la sociedad civil. Y para mí, movilizaciones como las que hemos vivido en distintos terrenos y en distintos ámbitos, la de los pensionistas, por un lado, y fundamentalmente la feminista del 8M, que por primera vez no por primera vez, porque en las anteriores de noviembre del año pasado, etcétera, ya se vio, ya se estaba gestando y ya se vio un componente intergeneracional que ya aparecía y no había aparecido anteriormente. Yo recuerdo las concentraciones, la manifestación, por ejemplo, sobre el tema de la ley del aborto, el tren de Asturias a Madrid, y recuerdo perfectamente en Atocha no bajábamos nadie de los 50 años. Y las manifestaciones del 8M, para mí, aparte de la cantidad de la movilización en sí,
era importantísimo el factor juventud, que estaba haciendo reivindicaciones que además creo que por primera vez conectaban directamente otra vez con el 15M. Como también conectaban reivindicaciones de los pensionistas con el 15M. Todo lo que se había diluido, difuminado, perdido de todo lo que significó o pretendía significar el 15M y que se ha ido perdiendo por el camino con la articulación política y el desarrollo de todo esto y lo que ha pasado, la interpretación que hicieron el PSOE, Izquierda Unida, la aparición de Podemos, etc., estas movilizaciones conectan de nuevo con algo que es transversal, que establece prioridades y que además afecta a todo lo demás. Porque, a ver, ese éxito de la movilización del 8M, supongo que coincidiremos en que al machismo de la caverna no le afecta, no le emplaza. A quienes nos hemos creído feministas ya desde hace tiempo, sí nos emplaza, porque no basta con haberse declarado y pensar el feminismo como la reivindicación y el avance hacia la igualdad, sino que nos emplaza a actuar todos los días. Es decir, no, pero además es que ya sé que usted no es el cavernícola, pero además usted en su ámbito, en su empresa, en su dirección de empresa, en la familia, en la conciliación, en todo lo demás, actúe además de pensarlo. Y claro, esto es un cambio o es un avance que yo creo que es gigantesco. Entonces, como además seguimos en los análisis mediáticos y yo creo que en los análisis políticos muy a menudo, ¿no?, en ese simplismo del espectáculo, de la velocidad, de la utilización directa y tal, me parece que pueden equivocarse mucho otra vez, todos, cuando esto no ha terminado ahí, sino que está y va a seguir avanzando, ¿no? Entonces, yo lo interpreto como oportunidad y como esperanza. Es decir, pues el feminismo, el movimiento feminista y lo que significa a partir de ahí. Lo que ya han conseguido, porque se ha demostrado eficaz también la movilización de los pensionistas, que faltaba y sigue faltando el eslabón de que consigan que estemos en esas movilizaciones los hijos y los nietos de los pensionistas, que sí que estamos emplazados todos en esa reivindicación. Bueno, pues para mí es fundamental en términos de, primero, frenar la regresión, frenar la imposición de los discursos únicos, neoliberales, etc. Es fundamental la fuerza de la sociedad civil y la pinza, por definirlo así, que se puede hacer con los nuevos medios de información, los nuevos canales de información que se pueden y se deben utilizar y deben influir cada vez más, mientras todo lo demás tarda en morir, como diría Lampedusa y demás, pero al final mueren las cosas. Lo que se tarde o lo que se lleve por el camino, lo que yo llamo el mientras tanto, es terrible. Pero yo confío en que después del mientras tanto pues hay un horizonte que yo creo esperanzador. Bien, es un placer gozar de tus análisis y que compartas con nosotros tus reflexiones desde ese trasfondo, en fin, de mucha elaboración detrás. No son cuestiones dichas así a bote pronto. Si nuestro compañero de la Cámara, que una vez más le agradecemos su trabajo, nos da permiso para unos minutos. A ver, ¿alguna pregunta que yo no haya hecho? Hay bastante. Pues empezamos por aquí. Perdón. Buenas tardes. Jesús, es un placer y quiero agradecer al decanato y a la universidad por este encuentro, porque la verdad, ese discurso de cercanía, en mi opinión, que transmite desde la televisión, una vez más nos lo demuestra. Pero yo tengo que hacer una pregunta que no es vana, pero en este mundo en el que vivimos, en que constantemente tenemos un medio de comunicación u otro, y una información y los propios medios, que si desvelaremos en el próximo momento la información, como que se va desgajando, los periodistas, como tus compañeros, realmente tenéis vida más allá de la cámara, es decir, tenéis vida, porque ese constante recibimiento de información, que si actualizaremos, nos llegan datos, parece como, no sé, es decir, esa imagen que nos da de que parece que estáis 24 horas al día al pie del cañón. Sí, a ver. No, pero yo creo que es que nos pasa no solo a los periodistas. O
O sea, a mí obviamente me ocurre, o a los periodistas nos ocurre, si pensábamos alguna vez, que a mí me ocurrió, ¿no? Decir, bueno, realmente lo digital también te puede permitir, por ejemplo, menos reunionitis y más conciliación, y estar más tiempo en casa, y escribir desde cualquier parte y tal, porque las herramientas las tienes, ¿no? Pero no es verdad, porque eso ha sido absolutamente descompensado por la velocidad, cómo cada noticia que se produce fagocita a la anterior, y a veces de manera intencionada también. Es decir, que si ocurre algo importante a las 10 de la mañana y perjudica mucho a alguien, ya se moverán algunos resortes para que ese mismo día surja otra a la 1, para que fagocite a la anterior y se difumine. Entonces es verdad que es una muy mala vida, eso es verdad, ¿no? Pero también creo que eso hay que trasladarlo cada uno a su propio ámbito, es decir, que es que esa mala vida la llevamos todos. Por eso, como receptores de información y como en la vida en general. Entonces, una cosa que yo creo que sí merece una reflexión y un análisis cada uno consigo mismo es el peligro de la velocidad. Frenemos de vez en cuando. Por eso yo reivindico también medios que vayan más allá del titular del impacto, de la guerra del clic, y entren más como, ¿qué es eso de que en Internet no puede haber artículos de más de 300 palabras? No. Hay artículos que necesitan 2.500 y deben estar en Internet, y cada uno además tiene la facilidad de descargarlo, grabarlo, enlazarlo y decir, ya lo leeré con calma en mi casa. Y tenemos que hacer un ejercicio, un esfuerzo todos. Primero, los periodistas, si queremos sostener el periodismo como uno lo concibe, que es con esos principios y esas exigencias y ese compromiso con la ciudadanía, ¿no? Y por otro lado, como ciudadanos, pues creo que tenemos que hacer ese ejercicio de, bueno, bien, están disparando con 18 titulares y tal, estas cosas de exclusiva, pues las exclusivas duran minuto y medio ya, es decir, al minuto y medio ya están en todas partes, y es más, no se cumplen siquiera las reglas de ética, de cortesía del oficio, de que si alguien ha dado una información el primero y ha habido un trabajo detrás, hay que citar a ese medio. Es una norma que nosotros tenemos, pero se la salta todo el mundo. Y ya no se sabe quién descubrió no sé qué, todos son filtraciones, tal. Reflexionemos un poco y bajemos la velocidad. Yo creo que esa es la... Bien, profesor. Bueno, yo remarcando lo que ha dicho Javier, autofelicitarme y felicitar a la facultad por gestionarnos este debate y aprovecho también que está la vicerectora para que, lo hemos hablado alguna vez, esta universidad es especialmente sensible en contra de algunos academicistas puros, a abrir sus puertas para los doctores honoris causa que no pertenecen a la universidad. No estoy pidiendo el doctorado honoris causa para Jesús. Pero sí, no lo estoy pidiendo. Pero sí estoy pidiendo que la lección de historia y de periodismo y de honradez que nos ha dado, merece la pena tenerlo en cuenta para que veamos que los periodistas no son esos seres que pues muchas veces despreciamos. Únicamente dejo constancia de eso. Diría también que si Pierre Vilar viviera, y cuando se preguntó, ¿para qué sirve la historia? Y dijo, para saber leer un periódico. Si hubiera conocido a Jesús Maraña, habría puesto una nota a pie de página diciendo, véase la entrevista de José Antonio Pérez Tapia a Jesús Maraña en el ciclo intelectual. Habría puesto una nota y voy a pasar a la trinchera de la ciudad. Y es un chisme, una simple curiosidad que queremos acotar esta mañana. Pero dentro de esa derecha e izquierda hay una persona que a mí me llama la atención por su sensatez y por su moderación, y es miembro de Periodista Digital, creo que es, o de Libertad Digital, que es Pablo Montesinos. De Libertad Digital. Es una persona sensata, de derecha, con una persona sensata. Y bueno, y ahora quiero hablar del principio de la Cifuentes, o de Cristina Cifuentes, para decir que desde el punto de vista universitario, para mí el problema de Cristina Cifuentes ha sido una tapadera de los problemas de la universidad. Yo lo digo públicamente,
que la Universidad Española tiene que entrar en el debate político. Tiene que entrar en el debate político, pero no a través de Cristina Cifuentes, sino a través de otras muchas. A través de otras muchas. Y lo que decía José Antonio de las humanidades, yo creo que el problema no está tanto fuera de las humanidades como dentro de las humanidades. Nosotros mismos somos responsables del deterioro de las humanidades. Por una simple razón, porque queremos copiar el modelo de la llamada gente de ciencia. Y creo que en una cosa muy elemental, ¿no? Que yo tengo posesión, esto de los índices de impacto, de la revista y tal, creo que estamos incurriendo en un fallo. Bueno, en un fallo no, los índices de impacto es una manifestación más del pensamiento único, de la neutralidad del pensamiento. Las revistas de humanidades, digámoslo en voz alta, han sido siempre instrumentos de lucha ideológica. Y no se puede juzgar un artículo por el sitio de economía, sino por el sitio. Es una anécdota, pero que refleja cómo nosotros mismos, los humanidades, no sabemos reivindicar la particularidad de nuestro objetivo. Pero define muy bien, precisamente el libro blanco de humanidades de la CSIC dice: la humanidad sirve para crear otra calidad de vida, la capacidad de perdón por la... Bueno, yo solo agradecer, obviamente, la generosidad que has tenido en todo lo que has dicho al principio. Yo tengo que decir que además me he sentido, en fin, un enorme pudor por intervenir en esta facultad y con los precedentes que he tenido el desacierto de preguntar en los actos de otros años quiénes me habían precedido. Claro, he escuchado nombres que he dicho: ay, Dios mío, ¿de dónde me he metido? Y que... Pero bueno, yo he dicho lo que pienso sobre las cosas que han surgido. Y luego yo le tengo un respeto infinito al término intelectual con el que me habéis descrito. Y yo es que yo de verdad que siempre me he considerado un plumilla, que se llama, ¿no? Un periodista de oficio y preocupado constantemente, eso sí, porque siempre no es que me haya definido, sino que he ejercido siempre, primero como ciudadano y después como periodista. Y en ese orden, pues me siento muy halagado por lo que has dicho. Y segundo, solo por aprovechar esa cita que has hecho, en este caso de Pablo Montesinos, yo es que creo mucho en la necesidad de debatir de una manera plural desde el respeto. Yo tengo muy buena relación y compartimos a veces tertulias o debates. Gente, pues puedo citar, no sé, José Antonio Zarzalejos. Es un periodista conservador, riguroso, valiente, que ha dado la cara en temas donde había que darla, por ejemplo, con toda la manipulación sobre el 11M, le costó la dirección de ABC, y demostró, es decir, que, bueno, una obviedad que sabemos todos, es decir, hay gente respetable y coherente y sensata en todas partes, y deberíamos aprovecharlo más, esa posibilidad de enriquecer y de sumar, ¿no? Muchas gracias por ser nuestro portavoz, compañero Rafael Peinado. Vamos a intentar ser breve, me vais a disculpar a mí porque yo no he sido breve, pero para no quedarnos en el cuadro. Hay 3 palabras, esas 3, ¿vale? Venga, sí, por favor. Señor Maraña, quería preguntarle que me conteste usted como ciudadano por favor. o como periodista. Primeramente, ¿cómo ve el papel de la izquierda en España? ¿Está a la altura? ¿Qué le parece, qué opinión le merece la desaparición de Izquierda Unida en la nomenclatura de Podemos? ¿Y qué piensa de la derechización de la sociedad española y de la guerra de las banderas? Es que es muy difícil ser breve, pero bueno, te daré 4. Puedes escoger una de tantas. Bueno, o si queréis hacerlo más rápido, escuchamos todas las preguntas, vale. y ya intento contestar. Lo que yo iba a preguntar no en sí tiene relación con lo que acaba de preguntar mi compañero, sino en sí es sobre lo que había preguntado usted antes, sobre el tema de los debates y con quién se tiene que enfrentar a veces en el otro lado, porque de verdad que hay veces que yo porque puedo cambiar de canal, pero el que está allí presente debe tenerlo un poco chungo para soportar según qué cosas. Entonces, a ver, me centro en Ramón González Ferris, en el libro La Revolución Divertida, un libro muy interesante, muy pequeñito, porque se lo quiera leer. Habla precisamente de lo que ha comentado usted antes sobre cómo la derecha siempre es capaz de unirse al fin y al cabo, porque en cierta forma tiene los mismos objetivos,
pero como la izquierda, sorprendentemente a lo largo de la historia, se pisan unos a otros para ver quién saca la cabeza por encima del fango, como quien dice, pero en realidad lo único que provocan es que la derecha surja y progrese y gobierne. Entonces, en esto de lo de la teoría del caos y en esto de lo de la doctrina del miedo, que en realidad muchas veces se puede ver en los debates entre periodistas, políticos y tal, o algunos tertulianos que, bueno, como José Muta decía, todos los tertulianos saben de todo. Entonces, claro, hay según qué señores que dicen, no sé muy bien por qué están ahí, no sé por qué comparten plantel con personas como tú, que tú tenemos, pues como tú. Y entonces, mi pregunta es, ¿cómo se enfrenta uno a un periodista, al fin y al cabo del oficio y tal, que uno tiene un frente que está precisamente abogando por el caos, por lo que es la doctrina del miedo, sabiendo desde el punto de vista imparcial que debe tener un verdadero periodista, que lo que está haciendo es dañino para el resto de la gente que está ahí, o para los que lo están viendo? Había otra, sí, ya, con esto cerramos. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos que se han hecho y respecto a la pregunta mía va conectada con la que hacía la primera pregunta que me han hecho de esta cámara. Me parece un poco... Yo estoy desconcertada después de la crisis que hemos vivido, las causas de la crisis, las consecuencias de la crisis, la situación de la izquierda en general en el mundo y en España. Y bueno, parece hay un discurso generalizado de hablar de Podemos como un partido de izquierda. Entonces, no lo sé, yo seguramente puedo estar equivocada, pero me cuesta mucho trabajo entender eso, porque yo he intentado conocer la base ideológica de Pablo Iglesias, no la sé, no la sé. Creo que puede ser un buen comunicador, tener una serie de cuestiones, bueno, que él controla y domina, pero ahí la base ideológica en Podemos puede ser el Rejón y puede ser Néstor Laclau. ¿Es eso izquierda? Y por eso he conectado con lo que decía el compañero, que a mi juicio, que también puedo estar equivocada, pero creo que el que Izquierda Unida se incluyera en el paraguas de Podemos, a mi juicio ha sido absolutamente negativo, y lo que estoy oyendo últimamente de que desaparezcan las siglas y que ya realmente sea absorbida por Podemos, me inquieta todavía mucho más. No sé cuál es su reflexión. Claro, es que son complejas las situaciones. Sí, bueno, la situación de la izquierda. Por intercambiar sugerencias de lectura, hay un ensayo muy breve también de Ignacio Sánchez Cuenca, que es reciente, que se llama La superioridad moral de la izquierda. Es muy interesante porque es desnudar de una manera muy condensada y muy argumentada, bueno, de dónde viene eso, lo que significa y lo que supone también, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Porque a veces parece, y no se puede abusar de eso permanentemente, ni mucho menos en debates públicos, pero es que hay unas diferencias claras de principios, de actitudes ante la vida, ante la injusticia, ante los problemas de derechos, ante muchas cosas, entre lo que es ser de izquierdas. Pero estoy hablando también del análisis de esos reproches constantes y eternos en los que ya se confunde permanentemente en los debates. A mí me ocurre con frecuencia y a la mínima, sin que venga a cuento, el comunismo, hablan del comunismo identificándolo con el estalinismo puro, con los asesinatos, con todo lo que ocurrió en su época y en la Unión Soviética, mezclándolo todo y manchando y ensuciando y contaminando todo lo que significa ser de izquierdas. Y ante eso, ante esa eficacia del discurso simple de derechas, yo creo que sí, que seguimos viviendo una escasez de herramientas y diría también de el orgullo de ser de izquierdas. Que, mire, yo nunca me he perdido en ese debate de ni izquierdas ni de derechas y ahora nos llamamos de tal manera, y el populismo, si es de Laclau, si no es de Laclau, si viene de Canadá, si se puede aplicar a Europa. De verdad que para mí las peleas y las batallas nominales me preocupan menos, y solo me preocupan en el sentido de que desgastan mucho y de que además contribuyen a la facilidad con la que desde las derechas
se establece ese lío que tienen ahí, que no se aclaran, que tal, que eran 3, ahora son 2, pero son 2,5, pero la vida de Brian. No, es que ante eso sí que yo echo de menos ese ejercicio de responsabilidad. Yo conozco a mucha gente de Izquierda Unida que opina exactamente lo que estáis trasladando en esa pregunta sobre si es un error. Hay que recordar que ese planteamiento, aunque no se dijera claramente y desde el principio, es el de Alberto Garzón en su planteamiento político cuando ganó el liderazgo de Izquierda Unida. Incluso se llegó a publicar, él lo negó, lo de que iba a diluir incluso las siglas de Izquierda Unida, pero bueno, pero el camino que se trazó era por ahí. Él lo ha argumentado. Yo creo que eso es verdad, que divide a Izquierda Unida, porque hay mucha gente que teme que sin tener clara todavía cuál es la opción en Podemos, la opción real, la opción política, el proyecto político que se va a sentar, no sabe si va a ser subsumido por algo que no es la Izquierda Unida que mucha gente de Izquierda Unida aspiraba a ser. Y yo creo que eso está sin resolver. Eso ya dividió también y fue parte, se calcula en los estudios que yo considero más serios, se calcula entre 200, 300.000 votos mínimo del 1,5 millones que se perdió en junio de 2016. Fue la gente que era votante de Izquierda Unida que no votó. Eso es así. Por lo tanto, es un riesgo más en las izquierdas. ¿Cuál es la base ideológica, decías, de Podemos? Pues, oye, yo me conformaría con que la base ideológica mayoritaria en Podemos fuera la que dio lugar a Podemos, que fue todo lo que representaba el 15M. Si finalmente lo que se impone es que el sentido ideológico y la base ideológica que debe imponerse en Podemos es lo que representaba el PC hace X años, creo que será un error. Si se impone un tipo de populismo inaplicable aquí, porque hay unas diferencias evidentes con la situación de determinados países, también será un error. Si se vuelve lo más posible a la apertura que significaba el 15M, y ese relevo es de una manera creíble, sensata, y es capaz de confiar en un PSOE que se haga fiable, es decir, que le obligues a definirse en determinadas cuestiones en las que ya no cabe, pero eres el de la campaña de las primarias en la que recuperaste el liderazgo, o eres otra vez el que se cargó a Tomás Gómez y se alió con Prisa, que fue a los mismos que en la entrevista de Évole denunció como las presiones que le habían apartado al cargo. ¿Cuál de ellos eres? Y si eres el que te ha llevado otra vez al liderazgo, y Podemos es lo que yo creo que dio lugar a Podemos y debería seguir en ese carril, debería ser posible entenderse. Pero además es que debería ser posible entenderse y que eso favoreciera a las dos opciones. No estoy hablando de que uno se fusione en otro y uno subsuma o absorba al otro, sino que de cara a la ciudadanía, con sus matices muy respetables, asume un proyecto de país. Y eso, pues sí, me preocupa que esto que estoy diciendo resumidamente y que desde algunas de las cúpulas, vamos a ver, en privado, esto que estoy diciendo, me consta, lo piensa mucha gente en Podemos y en el PSOE y en Izquierda Unida. Pero, oye, es que esto enlaza con cosas que hemos hablado aquí. Luego hay la valentía suficiente para dar determinados pasos, para no conformarse con ocupar una posición o profesionalizarse en la política en determinado puesto, etcétera, etcétera. Eso ya es otro tema más complejo. Y en eso siempre ganan las derechas, porque eso lo tienen cubierto. Y el pegamento es el que es, que ese no lo tienen las izquierdas. Muy bien, una ecuación con muchas variables. Sí. Gracias por la fórmula, ahora nos toca despejarlo. Si nos descuidamos, hacemos una conversación de sobremesa sin mesa. Así que yo me he alargado demasiado, siento la chapa. Ha sido todo un disfrute. Vicerrectora, tienes la palabra para concluir. Gracias. Yo, evidentemente, por la hora
hablar, no puedo extenderme mucho más, solamente me gustaría señalar una cuestión, que agradezco que el intelectual que hoy nos ha acompañado pues no haya salido corriendo, como decía al principio, si temía defraudarnos, sino que yo creo que todo el pronóstico se ha cumplido. Se ha cumplido en el sentido que se decía, como lo habían presentado mis compañeros, tanto Ana como José Antonio, diciendo que teníamos delante de nosotros pues una persona seria, un profesional, y yo creo que en estos minutos, en estas horas que hemos tenido la suerte de atenderlo y escucharlo, ha sabido expresar muy bien las inquietudes que nosotros de una manera u otra siempre hemos sentido. Se ha puesto de manifiesto por la bien llevada entrevista que ha hecho José Antonio, que tiene la capacidad tiene madera de intelectual, así que seguramente podría estar perfectamente en uno de los programas. Yo dudé entre filosofía y periodismo. Hay que darle un programa. Y yo creo que ha resumido y ha explicado muy bien, como digo, pues esas inquietudes, esas sensaciones que todos tenemos y que han sido pues muy bien elaboradas en pocos minutos, siendo tan complejas como bien estamos diciendo. Ojalá que efectivamente, y ya que disponemos de los medios que el intelectual y la memoria, el ciclo del intelectual y la memoria, no solamente quede como un fenómeno propio de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo siempre que voy a otros centros y surge justamente el debate de las humanidades, porque es donde nos encontramos los humanistas, no estoy totalmente de acuerdo con mi compañero Rafael Peinado, y lo que voy a decir no lo digo ahora porque no esté, sino porque lo digo porque se lo he comentado en alguna ocasión. No creo que nosotros queramos emular a nuestros compañeros de la ciencia o de las tecnologías o de la ingeniería. Yo creo que también estamos nosotros llevados por las circunstancias. No es tanto que queramos emularlos, sino que es que nos lo hay impuesto. Y entonces la verdad es que estamos en una situación pues bastante complicada, porque o nos salimos del sistema o tenemos que adaptarnos, ¿no? Lo bueno es que tratamos ahí la labor de los vicerrectorados de investigación, la labor de los propios equipos rectorales, por siempre tratar de ser sensibles y atender a las realidades que tienen las humanidades. Yo estoy muy de acuerdo también con algo que has dicho cuando te has referido a las humanidades, como garantizar, ser el garante de esa libertad de pensamiento. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que, como decía, que si el intelectual y la memoria fuese visto, escuchado, con atención y con pausa, que es lo que a veces nos falta a todos, mismos en un tiempo porque todo se mueve con décimas de segundo, unidades astronómicas, pues la verdad que sabríamos valorar mucho más pues y hacer una magnífica reflexión de la situación en la que nos encontramos, independientemente de seamos de una facultad o de un área o de otra. Yo creo que este ciclo podría dar mucho de sí, y es un ciclo que perfectamente puede ser exportado justamente a otros ámbitos. Y ojalá, yo animo a que los próximos ciclos que se organicen sobre el intelectual y su memoria, pues también invitemos a otros compañeros de otras facultades, se abran, pero no haciendo un llamamiento a través de los medios que tenemos y luego vendrá o no vendrá, sino haciendo un llamamiento explícito a nuestros compañeros de otros equipos de canales, de otras facultades, para que participen y que sepan valorar justamente pues este éxito del que llevamos disfrutando desde el año 86, como bien se ponía justamente en valor ayer en esa también importante pues reunión de decanos y decanas que a lo largo de estos 40 años, desde que está la Facultad de Filosofía y Letras aquí en Cartuja, pues han tenido, nos expresaban pues un poco pues sus impresiones, lo que había dado de sí, su etapa, no solamente para la facultad, sino para la propia universidad de este ciclo. Así que yo animo a que se abra este ciclo a toda la comunidad universitaria. Y nada más, me gustaría cerrar este acto pues agradeciendo a todos los que habéis estado aquí asistiendo pues vuestra presencia. De nuevo a Jesús Maraña, un placer tenerte aquí, y darle la enhorabuena a mi querido equipo de canal, al señor decano, a mi querida vicedecana en las actividades culturales y actividad científica, porque han puesto de manifiesto de nuevo el alto listón que ya existía, pero ponen de nuevo esa capacidad, ¿no?, de organización y de traer siempre a lo mejor de lo mejor de lo que tenemos pues justamente en el panorama nacional e internacional. Así que enhorabuena, y seguro que seguiremos disfrutando de este ciclo y de otras actividades que se organizará por parte de esta facultad. Muchas gracias.
abrazo. Hasta